Bueno, es un placer que sigan acompañándonos, es un placer ver caras conocidas. Quiero comentarles que en las últimas horas me llegaron mensajes de algunos foristas que están enfermos, como Fabricio Bacigalupo, por ejemplo, porque yo les dije a cualquiera que haga chis que no viniera, por razones obvias de protocolo, ¿no? Bueno, en este conversatorio la intención es bajar un poco a tierra después de las magistrales conferencias que tuvimos, culminadas excepcionalmente por el gran krausista uruguayo, que es Leonardo Guzmán. Bueno, en este conversatorio lo que pretendemos es bajar un poco a tierra las políticas culturales que podrían ser un destino aceptable no solo en nuestro país, sino también en la región. Primero le voy a dar la palabra a Fernando, que es el especialista en bajar a tierra todas las cosas que a nosotros nos parecen filosóficas, él las baja a tierra y va a ser un placer que les pueda contar a ustedes algunos de los resortes con los que ha trabajado en Chile y los que ha visto en otras partes del mundo. Fernando. Bueno, buenas tardes, gracias Mercedes por la invitación y sobre todo gracias a los expositores que han sido brillantes y sin duda vamos a salir mucho mejor de lo que entramos, muy edificados por el tema de educación. Como introducción me gustaría pensar en algunos países que son ejemplo de educación y en el mundo tenemos dos casos, Estonia y Finlandia y quizás en Sudamérica Chile. Y saben que encontré algo en común entre esos tres países. Y ustedes dirán, ¿qué pueden tener en común la educación en Estonia, en Finlandia y en Chile? Quienes tienen muchos mejores resultados que la educación de Uruguay. Y lo que tienen en común, o el denominador común, es una sola palabra. Tienen libertad. Por ejemplo, en Estonia, los educadores tienen la libertad de armar todo el proyecto acorde a la situación de la escuela, colegio o liceo. En algunos lugares tendrán que enfocarse de una manera y en otros de otra manera. Ellos se acomodan al contexto social, al contexto económico, a la situación de cada alumno en particular. Entonces hay una libertad de los docentes de poder, junto con la directora, armar ese proyecto educativo por año para ese lugar, adaptado a las necesidades. Y el caso de Finlandia también es libertad, porque los niños son ahora los que tienen el mando y ellos eligen a qué clase entrar, si tienen o no recreo, a qué maestra elegir para dar la clase, lo que les guste más. Ellos eligen, pero logran año tras año los mejores resultados en PISA. Y ustedes dirán, entonces, bueno, ¿y Chile cómo entra ahí? Bueno, Chile tiene también una libertad. Como el éxito de Chile, que se refleja en que de cada 10 alumnos que entran a educación media terminan 8 y en Uruguay terminan 4, y ellos no tienen un plan Ceibal que costó 600 millones de dólares, ellos ven el éxito en la educación subvencionada. En algún momento el Estado dijo, no somos capaces de entregar una educación buena, entonces lo que gastamos acá en las escuelas y liceos públicos le vamos a pagar a un privado para que dentro de un marco estricto de resultados ellos puedan estructurar su sistema educativo y lograr resultados y competir. Entonces ahí en la competencia, la libre competencia de los colegios de tener mejores resultados, con una prueba nacional que se llama CIMSE, que compite con la PISA pero que es nacional, logra y permite que los colegios de nuevo en esa libertad acomoden los mejores docentes, los mejores planes para que puedan tener los mejores resultados. Entonces de nuevo vemos en los tres casos libertad, o sea, no sistemas rígidos, sino sistemas que se acomodan prácticamente a esa personalidad individual que mencionaban recién, se acomodan y bajan a cada uno de los alumnos. Creo que con esta introducción quisiera pensar de que por ahí podría estar parte de la solución de nuestro sistema. Bajar a lo individual, a cada uno de los niños, a cada uno de los jóvenes, tratar de adaptarse a su situación particular y entregarle una educación a medida. Claro, y me gustaría que te explayes un poquito, ya que tenemos tiempo, sobre alguna de las medidas prácticas con las cuales nos sorprendiste la primera vez que nos hablaste de educación y lo que habías vivido en Chile, por ejemplo, ¿no?
Sí, tuve la oportunidad de estudiar en Chile Administración de Empresas y eran 63 chilenos, una china y yo, un uruguayo. Y entonces tenía, bueno, oriental. ¿Dos? La verdad es que tuve la oportunidad de compartir mucho con Xia, esta compañera china, y aprendí mucho de ella. Por ejemplo, ella, las primeras cosas que me dijo en español: lo que ustedes aprenden en educación media, nosotros lo aprendemos en la escuela. Y eso para mí fue muy fuerte, porque para ella matemáticas era algo muy sencillo. Entonces le pregunté cómo le enseñaban en la escuela cosas que acá necesitábamos más edad, más madurez para poder comprender. Y dice, con temas prácticos. A nosotros un día la maestra en la escuela nos dijo, tenemos que pintar esa pared. Entonces nos dieron unas cintas de medir, medimos el largo, medimos el alto y nos dijo que multiplicáramos y con eso podíamos saber el área de la pared. Y que eso requería tantos litros de pintura que teníamos que saber y cuánto nos demorábamos en comprar esa pintura porque costaba tanto y si teníamos un ahorro de tanto. Entonces, ¿y cuánto nos demorábamos y cuántas personas? Entonces, en ese juego nos enseñan matemáticas y nos enseñan a hacer cosas. Entonces comprendí que la educación en China, uno de los países también que está primero en el mundo, es una educación basada en resolver problemas. Se conoce como con las iniciales P, B larga, L, ¿no? Pero es una educación basada en solucionar problemas de la vida real, donde el educador, el docente, lo único que hace es exponer frente a todo el grupo un problema, una situación. Y ellos, entre ellos, con las redes sociales, con Internet, tienen que buscar la solución. Y él solamente observa si van por el camino correcto. Eventualmente, si es necesario, les da alguna pista. Pero después de un tiempo, en la libertad de poder investigar con sus herramientas, los jóvenes que tanto les gusta, ellos lo que hacen es finalmente entregar una solución al docente. Y el docente les dice si está bien o falta algo. Bueno, toda la educación en este país, y que es muy buena, toda es educación basada en solucionar problemas de la vida real desde niños. Entonces, ellos sí aprenden desde niño a administrarse, probablemente sepan ahorrar, sepan que tienen que trabajar a futuro para tener una casa, para poder solventar los gastos de un hogar, y desde niños saben una cantidad de cosas que para nosotros muchas veces, como decíamos recién, se aprende de joven, se aprende de adulto. Entonces están mucho mejor preparados para la vida que nuestros niños. Esa es una de las tantas propuestas que quería compartir, que me parecía muy valiosa, porque yo veía en esta joven una persona con muchísima madurez para enfrentar los problemas de la vida. Y eso va conectado con otra cosa que después también quisiera compartir. Muchas gracias por ahora, Fernando. Bueno, acá tenemos a nuestro pensador más disruptivo de todo el foro, que es Eduardo Abeña, que tiene muy claro algunas cosas sobre educación que queremos que comparta. En realidad hay muchas cosas que no tengo claras y quiero hablar más de lo que no tengo claro que de lo que sí tengo claro. Los que en la mañana nos estuvieron explicando sus experiencias y su conocimiento, varias veces dijeron que, bueno, una primera cosa importante en educación es saber hacia dónde vamos como sociedad. Y yo creo que una primera reflexión interesante es que no sabemos eso. Si ustedes se ponen a pensar cómo era el mundo hace 30 años no teníamos idea de que iba a existir Internet. Y hoy Internet es casi, yo diría, de un nivel de importancia similar a lo que fue la imprenta en su momento. Entonces, los futurólogos de hace 30 años no se dieron cuenta que tenían delante de sí un cambio estructural fantástico y no nos prepararon para ese cambio porque ni siquiera fueron capaces de darse cuenta. En consecuencia, cuando decimos, bueno, vamos a preparar a los jóvenes para el mundo que viene, necesitamos la flexibilidad que él dice porque no sabemos cuál es el mundo que viene. O sea, tenemos vagas ideas de que, bueno, va a ser más digital y va a haber... Es decir, sabemos más o menos por dónde no vienen los tiros, pero no sabemos a dónde van los tiros realmente. Entonces, la flexibilidad posiblemente sea la mejor solución para un mundo que no sabemos para dónde va exactamente. Por eso les decía que en realidad lo que voy a hacer con ustedes un poco es compartir dudas,
porque las certezas no son tantas. Otra cosa que no voy a tener más remedio que hacer es ir contra mis propias convicciones en algunos aspectos. La mayoría de los que estamos aquí, y me incluyo, tenemos una visión bastante antiestatista. Nos hemos cansado de que en Uruguay las cosas que maneja el Estado las maneje horrible, y entonces todos tenemos una fuerte desconfianza de lo que hace el Estado. Si el Estado mete la cuchara, ya la cosa seguramente no va bien orientada. Sin embargo, hay algunos temas críticos y sobre todo algunas situaciones críticas en las cuales tal vez no haya más remedio que volver a pedirle al Estado que capitanee el barco. No soy muy partidario de extrapolar experiencias de países desarrollados como puede ser Islandia, o es decir, lugares donde la educación se da de otra manera, a la realidad uruguaya, porque creo que un dato que es muy importante de la realidad es que si bien la mitad de los uruguayos no son pobres, la mitad de los niños que nacen sí son pobres, porque los estratos más pobres de la sociedad son los que más se reproducen. En consecuencia, no podemos pensar, yo creo que pensar una educación sobre voucher, por ejemplo, como podría ser el caso chileno, es un error, porque los padres uruguayos, la mitad de los padres uruguayos, son unos analfabestias. No tienen idea de lo que pueden llegar a necesitar sus hijos. Les voy a pedir disculpas por lo que estoy diciendo, porque puede resultar bastante grosero, pero es una realidad. ¿Qué podemos esperar de un padre que pone a su hijo a pedir en una esquina, en un semáforo, ese chiquilín que tendría que estar en la escuela y está, en lugar de estar en la escuela, pidiendo? ¿Qué podemos pedir de una madre que toma una hija de 10 años y la prostituye para conseguir droga? ¿Esos padres son los que van a decidir con voucher la educación de sus hijos? Tal vez, sin ninguna duda, en países como puede ser Suiza, Finlandia, Dinamarca, claro que los padres pueden tomar la decisión de para dónde debe ir la educación de sus hijos. Pero en el Uruguay de hoy, con la mitad de los niños que nacen en pobreza, ¿es real? Entonces, creo que sin ninguna duda no podemos ir a parar a una escuela completamente pública y dirigida por el Estado. Sin ninguna duda la educación privada tiene un lugar. Pero todavía en este Uruguay de crisis también el Estado tiene un lugar. Y, ojo, repito, están hablando, soy profundamente antiestatista, pero, sin embargo, quiero rescatar a la escuela bareliana y les voy a dar 2 o 3 datos bien cortitos para no extenderme. Miren, en 1848 se creó el Instituto de Instrucción Pública. En el 55, o sea, unos poquitos años después, había 129.000 habitantes en el Uruguay y solamente 900 alumnos en la escuela. 900 de 129.000. Y había en ese momento un 25% de inmigrantes. ¿Ah? Eso fue lo que en 1870 y algo encontró Varela. Varela se encontró con un desastre, un absoluto desastre. ¿Ah? ¿Y cuál fue la fórmula de Varela? La escuela laica, gratuita y obligatoria. ¿Por qué fue necesario eso y en ese momento? Porque estábamos en una situación de catástrofe. No estábamos como Finlandia, como Dinamarca del siglo XXI, con 0 analfabetos, con, 3.000 euros por mes de ingresos y cosas por el estilo. No. Estábamos con 900 alumnos en 129.000 habitantes. ¿Ah? Voy a cerrar esto leyéndoles una cosa bien breve que escribió Varela para la revista Libertaria. Queremos para la República el amor de sus hijos y el respeto del extranjero. Para el ciudadano el goce de todos sus derechos y el cumplimiento de todos sus deberes.
Para el individuo, conciencia de sus actos y responsabilidad de sus acciones. Para el hombre, en fin, libertad dentro de los límites de la ley. Y para la ley, la acción de la comunidad sobre el individuo. Límite señalado al derecho individual por las más grandes aspiraciones de las sociedades modernas. Para el extranjero, prosperidad y riqueza, a cambio de moralidad y trabajo. Para el pueblo, educación que ensancha los horizontes del espíritu, llama a la vida activa sobre las fuerzas del ser humano y sirve de ancha y sólida base a toda felicidad, prosperidad y progreso. ¿Qué es esto? Esto es un capitán en tormenta. Nosotros no somos Finlandia. La mitad de nuestros niños nacen en pobreza, ¿no? Y bueno, tendría para extenderme, pero creo que la dinámica va a ser mejor que intercambiemos un poco, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, muy clara tu exposición. Ahora le voy a dar la palabra a Marta Varela, pero antes les quiero decir una cosa. Hemos hablado y sobre todo los primeros disertantes nos impusieron, primero, el problema global que hay en el mundo, en la educación. Segundo, y sobre todo Guzmán, la necesidad de rescatar nuestro individualismo frente a lo que yo creo que es un proceso de endofobia grande, que viene a ser la fobia a todo lo nuestro, y hay un anclaje armado para que empecemos a desechar desde los símbolos patrios hasta la propia conquista de América, ¿no? Todo esto no es casual, es artificial. Pero hay algo que el globalismo está imponiendo en los estados de Occidente, se están sentando a nuestras escuelas, sobre todo con los manuales de educación sexual integral y con las disposiciones de ONU de cara a Agenda 2030, que es la ideología de género. Marta Varela no solo escribió SOS Educación, que se los recomiendo, creo que los hemos entregado, sino un segundo libro que no recuerdo el nombre ahora. Se llama Hegemonía Cultural de Izquierda, la educación al desnudo. Claro, y yo creo, y sin creo, es el mayor problema que enfrenta Occidente en este momento, porque reedita lo estipulado en Rusia en 1950 por Stalin y Lysenko, de aquello que la ideología tiene que estar por encima del Estado, por encima de la ciencia y por encima de todo. Eso está pasando en todas las escuelas que nos rodean, acá en Uruguay, en México, en España, y en el 2030 se va a ver un cambio sustancial. Entren en las páginas de Agenda 2030 porque se declara, entre otras cosas, que la identidad de género es un derecho superior a la patria potestad y se vienen cambios sustantivos en todo el derecho positivo que ya no va a ser como lo heredamos de la Revolución Francesa, sino que va a ser muy complicado. Por eso Marta, y después por supuesto cerrando Luz, pero quiero que Marta nos hable de esa amenaza latente que no todos ven la gente, porque los grandes medios de comunicación han travestido a la ideología de género, ¿no es cierto?, en una ideología libertaria. Si no estás con la ideología de género, no podés aceptar a los diversos. Y eso no tiene nada que ver, y Marta nos lo va a explicar ahora. Marta Varela, con usted. Gracias, Mercedes, y gracias por invitarme. Bueno, concuerdo con Mercedes que la ideología de género es el problema más importante que vive nuestra República en el momento actual. Si bien es un problema globalizado, mundial, nosotros nos tenemos que centrar en el problema que tenemos nosotros, que es gravísimo, con la ideología de género que se produce en el Uruguay desde los 3 años de edad. Entonces, la ideología de género se trata de la manipulación ideológica de los niños y los jóvenes. El eje vertebral de nuestra sociedad ha sido invadido por esa ideología
y que se ha dejado avanzar sin freno, sin defensa de nuestra democracia. La ideología de género es el neomarxismo, y ese neomarxismo está enquistado en cada rincón de nuestra república, siempre avanzando, devorando nuevos terrenos y nuevos cerebros, sin cesar. Mientras los demócratas no ejercen ninguna acción de defensa justamente de nuestra democracia. Entonces es indispensable entender que aunque se realizaron elecciones libres, la democracia y el Estado de Derecho peligran. ¿Y cómo se concreta el plan de ideologización en la educación? El adoctrinamiento, que consiste en la implantación de la ideología neomarxista, se realiza por medio de 3 pilares fundamentales. Uno, que es el corazón, es la ideología de género, y se realiza mediante la alteración de la identidad natural del niño, el alejamiento del ideal de familia por el joven, así como inculcando el feminismo radical en las mujeres, que hace odiar a los hombres con rechazo a la familia y a la relación heterosexual, y cuya puerta de entrada es la altruista y angelical defensa de los derechos humanos. Y les voy a leer textual algo que estaba en el curso de Sociología de 3er año de UTU, Escuela Técnica. Dice, prueba de actitud, noviembre 2019. Conceptualice qué es la masculinidad hegemónica. Pensando sociológicamente desde los derechos humanos, elabore una reflexión sobre la importancia de deconstruir la heteronormatividad. La segunda pata de este sostén del neomarxismo es la alteración de la verdad histórica, que no solo se da en la escuela y en el liceo, sino por todos los medios disponibles, libros, simposios, cursos, en la casi totalidad de la información surgida de Internet, mediante el raconto de una fábula en que se trastocan hechos cruciales que muestran a quienes vandalizaron al Uruguay como héroes defensores de la democracia, o mediante la omisión de citar la guerra fratricida comenzada en 1963 por los Tupamaros y mantenida durante 9 años contra gobiernos democráticos, asesinando, secuestrando y torturando a hermanos uruguayos. Y la tercera parte es una buscada y lograda disminución del nivel de calidad de la educación, dejando cerebros poco preparados con instalación en ellos de intolerancia, lo cual ayuda a mantener y perpetrar el adoctrinamiento. Dentro de esta buscada disminución del nivel de calidad de educación, se halla conjuntamente la provocada alteración del lenguaje. Y quiero enfatizar que el lenguaje es un apoyo fundamental para el razonamiento lógico. Al romper, vamos a decir, el lenguaje, se obstruye la capacidad del razonamiento lógico. O sea que no es porque sí. ¿Y en qué consiste el adoctrinamiento actual con la ideología de género? Se instruye a los docentes mediante cursos, entrenamientos y guías didácticas para que inculquen a los niños que lo masculino y lo femenino no dependen de lo natural, del cuerpo, sino de la decisión de cada persona de ser varón o mujer, coincidente o no con su cuerpo. En la Guía de Educación Sexual actual de ANEP-CEIP dice: han surgido corrientes de pensamiento que conciben al sexo como una construcción social, en la página 13. Esta guía se llama Propuesta Didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria, que fue hecha por Gurises Unidos, UNFA, que es el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, en 2013 y actualizada en 2017. Si la quieren leer, la pueden bajar en Internet y van a ver la aberración que es esa guía didáctica.
En esa misma guía didáctica, en la página 3, dice lo siguiente: el Código de la Niñez y la Adolescencia considera de interés superior de niños y niñas su reconocimiento como sujetos de derecho, el reconocimiento de sus derechos sexuales. Analizado exhaustivamente, el Código de la Niñez y la Adolescencia no habla en ningún momento de los derechos sexuales de los niños, constituyendo, por tanto, esta aseveración un engaño total a los docentes, porque los docentes se creen que el Código de la Niñez y la Adolescencia habla de derechos sexuales de los niños, y eso es un engaño total, no habla, porque evidentemente los niños no ejercen el sexo, ¿no? Y en la página 56 también dice actividad 2, esa guía didáctica para los docentes, dice: jugamos a qué somos. Objetivo: contribuir a la desnaturalización de los roles dentro del grupo familiar y escolar. Es necesario observar detenidamente lo que dicen y hacen los niños, qué roles desempeñan en el cuidado de los bebés, en los disfraces, etc. Si en el juego los niños y las niñas reproducen los estereotipos tradicionales, es decir, los niños van al trabajo y las niñas cuidan a los bebés, el docente debe intervenir problematizando la situación de juego. Esa es la guía didáctica actual. ¿Y esto qué significa? Esto tiene un significado ulterior, ya que desnaturalizando el comportamiento espontáneo del niño, problematizando su natural comportamiento, se desestabiliza su personalidad en formación, se lo debilita en su identidad natural. Esto puede facilitar su posterior dominación, dado que su identidad, su naturaleza, se ha desdibujado. Vemos entonces que en la guía didáctica de educación sexual de ANEP actual instan a los docentes a problematizar el comportamiento natural del niño, atacando su naturaleza. Es una aberración total. Esencialmente, con esta práctica, debilitan la naturaleza del niño, o como ellos dicen, desnaturalizando las estabilizaciones identitarias. Lo dicen, es brutal. Bueno, al desnaturalizar la estabilización identitaria del niño, se favorece volverlo fácilmente dominable por quienes lo manipulan, siendo este el fin ulterior y fundamental en sí mismo de este adoctrinamiento. El niño que está realizando su identificación naturalmente, al desnaturalizarle esa identificación premeditadamente en la escuela, se trastoca su mecanismo psicológico natural que nutre y construye su yo, fragilizando su estabilidad, su personalidad en formación. O sea, desde mi punto de vista, no debo dar mi punto de vista, pero me parece criminal. Bueno, en cuanto al adoctrinamiento de jóvenes y mujeres, a través de ANEP y el MIDES, hasta 2019, han logrado llegar a los puntos más lejanos de nuestro país, implantando mediante cursos, talleres de capacitación, seminarios, etcétera, y a través de las redes facilitadas por las ONG dedicadas a ellos, la ideología de género, fomentando el resentimiento de la mujer hacia el hombre, destruyendo el ideal de familia y destruyendo la niñez ya explicitado. Marta, ya es la hora. Ya está, perfecto. Yo quería agregar, terminé. Sí, no, a la brillante. Después vamos a hacer una jornada específicamente sobre el tema porque es muy importante. Para evitar eufemismos, en el día de hoy en las escuelas con niños de 3 y 6 años se está haciendo juegos a los que se les ponen pelucas a los varones, para decirlo claramente, ¿no? Y se les cambia de nombre del masculino al femenino. Esto no tiene nada que ver con la aceptación de la libre sexualidad. Esto es el hombre nuevo de Nietzsche transformando a plasticina para después usarlo
como queremos, pero vamos a hacer una jornada específica. ¿Me dejas decir lo último? Lo último. Bueno, la ideología de género, según el programa de educación inicial y primaria, que es la aberración más grande, el programa de educación inicial y primaria de 2008, se instila a los niños de 3 años. Tienen la indicación los maestros de hablarle a los niños de 3 años de la identidad de género, a los niños de 4 de la identidad de género, y que lo masculino y lo femenino son expresiones condicionadas por el medio ambiente. Y en 5º año, o sea, niños de 10 años, se les ofrece la opción sexual, donde a los 10 años el niño no está preparado para saber qué es lo mejor para su vida. Claro. Entonces es tremendo. Esto que estás contando, para llevarlo a números, esto que está contando provocó los últimos estudios europeos que aumentara la disforia de género y los cambios sexuales en niños menores de 10 años un 2600%. Porque esos niños son confundidos. O sea que es un problema serio, que vamos a hacer una jornada específica sobre el tema. Y ahora, mi querido amigo, ex compañero de facultad y querido por todos, Eduardo Luz, que hace mucho tiempo que le está metiendo al diente en el tema educación, nos va a contar algo de lo que tiene entre manos. Bueno, muchas gracias. Estoy como violando la laicidad, como cuando dice, yo no soy digno de estar, de que tú vayas a mi casa, ¿no? Cuando le dijo el soldado romano a Jesús, digo, para estar acá entre tanta gente que sabe mucho más que yo. No, yo lo que voy a proponer alguna información y después dar alguna, después en el segundo tiempo, esto es 2 partes, ¿no? Si es así, es breve. Yo creo que los gobiernos crean pobreza. Eso es discutible, pero es lo que a mí me parece. Y Eduardo Avenida me dijo buena parte de lo que yo iba a decir. Y que el tema de la educación es algo buscado, no es casual. O sea, los gobiernos quieren que la gente no tenga educación. Y cuando digo los gobiernos, incluyo al actual. E incluyo a Cabildo también, por las dudas. Entonces, cuando la gente no tiene educación, uno la puede manejar. Entonces yo le voy a compartir con ustedes alguna información para no quedar en el discurso. En el Uruguay hay 2.334 escuelas, 302 liceos, 172 UTUs y 33 centros de formación docente. Hasta el 2004, las horas de ausencia docente, o sea, por año, el promedio era unas 90.000 horas. Es decir, había 90.000 horas, esto es información oficial, había 90.000 horas que los docentes no iban en un año. El curso en secundaria que tiene más carga horaria es 140 horas. Y las organizaciones de enseñanza aconsejan 210. Pero miren ustedes cómo fue evolucionando es decir, las horas no dadas de clase. Son muchos números, pero como es breve, en el 2005, 93.000, que era el promedio. En el 2006, 132.000, en el 2007, 158.000, en el 2008, 215.000, en el 2009, 185.000, en el 2010, 249.000 por año, y para llegar ahora hasta el año pasado, 573.000 horas de clase que no se dan. Cuando empezamos nosotros el gobierno y los gremios docentes hablaban de que este gobierno quería matar la educación, tengo acá un titular que dice: sostiene que habrá una pérdida de 43.000 horas de clase con este gobierno, pero resulta que en la evolución del gobierno del frente, porque hay que hablar así, ¿no?
llegamos a que en el último año nos se dieron 573.000 horas de clase, y ustedes piensen que el curso con mayor carga horaria son 140 horas. Conclusión, 1/3 de los programas no se dan. Esto es algo matemático, porque si no hay horas de clase, no, la clase no se da. Pero los jóvenes pasan de año. Entonces pasan en algo para mí planificado de restarle horas de clase. Y estos datos que yo le di son de secundaria, pero tengo de primaria y tengo de UTU, por ejemplo. En UTU la evolución fue igual. 2005, 120.000 horas, 2006, 122.000 horas, 2007, 144.000 horas, me salteo, 2012, 232.000 horas, 2014, 272.000 horas, y 2018, 460.000 horas que no se dan. ¿No? Y ahora voy al otro tema. O sea, el primer tema es solucionar las horas docentes. Ahí ya solucionamos buena parte. Si se dan todas las clases, ya hay parte que ya se soluciona. Pero la solución voy a hablar después. Pero voy a hablar de lo que decía Eduardo, de la pobreza. La mayoría de los niños y jóvenes que nacen en Uruguay son pobres. Pero el problema no es que uno es pobre, que ya es un problema, sino qué significa ser pobre. Y ser pobre en Montevideo significa que uno gana a hoy 14.499 pesos por mes. Es decir, que el que gana 15.000 no es pobre. Por lo tanto, no está en la mitad de los niños pobres. En el interior urbano, el que gana 9.382 pesos por mes es pobre. Pero el que gana 9.383 ya no es pobre. Y en el interior rural, el que gana 6.442 pesos por mes es pobre. El que gana 6.443 no es pobre. Entonces, esto es de marzo del 21. Entonces, 176.000 niños pobres en las escuelas uruguayas, según este documento que es de ahora, partiendo de la base que el padre gana 14.000. Si el padre gana 15.000, ya no está entre los 170, está entre los que no son pobres. El 23% de los niños uruguayos van a colegios privados, esos no tienen problema. Ir a Europa a sacar máster, yo no creo en los europeos, discúlpeme que se los diga, ¿no? En el siglo XX el continente más criminal del siglo fue Europa. Entonces yo Europa lo tomo con pinzas. Además Europa no tiene jóvenes. Es un continente envejecido como Japón. Los jóvenes están en América del Sur y en el mundo islámico. Ahí está la población joven. Entonces, traer modelos de europeos son notables, pero hay que ver si son coincidentes con nuestra naturaleza. Entonces yo dejo por acá, pero digamos, lo que yo compruebo es que nuestros gobiernos, y acá tengo las cifras del 2005 en adelante y el promedio anterior, había 90.000 horas que era como un promedio, y el sindicato de la enseñanza decía que el presidente de la calle le robaba 43.000 horas, o sea que le robaba más o menos la mitad del promedio de lo que se perdía por año. Pero si uno ve que el gobierno que se fue llegaban a 600.000 horas por año, esto es algo armado, porque sube año a año. Entonces acá nosotros tenemos que, para mí, acá se armó la disminución de horas docentes y llevar a la gente, pues en un país, como decía Jorge Valle, que ahora el doctor Guzmán no está, cuando Jorge Valle asumió el 1 de marzo, dijo: en un país donde sobra gente,
donde sobra tierra y falta gente. Esa frase me quedó grabada. ¿Cómo puede haber gente en la calle?, decía. Entonces yo creo que los gobiernos, a los cuales manejan los lobbies empresariales, que son los que están en el gobierno, les conviene tener este estado de situación. Entonces, al haber mucha gente pobre, hay mucha gente asistida, porque si no, no sobrevive. Y al haber mucha gente asistida, el inconsciente nuestro, aunque nosotros no querramos, siempre está el agradecimiento. Entonces, de repente lo que nosotros nos damos cuenta es que el sistema educativo nos lleva a una mala formación por menor cantidad de horas de clase. El sistema político nos lleva a la pobreza, porque cada vez hay más pobres en el Uruguay. Y en la pobreza, como yo estoy agradecido que estoy acá, y ese agradecimiento me hace tener un gesto de respeto hacia quienes me invitaron, al asistido, el asistido también tiene el mismo gesto para quien lo asiste. Y el que le asiste se asegura el voto. Es como un círculo. Entonces, en esta presentación yo quería dar una información que es oficial y la reflexión que me merece esa información. Y luego, si hay 5 minutos posteriores, diría, para que no nos pase como con Mercedes, que fuimos a hablar con el Codicen y nos dijeron, hasta ahora tenemos diagnóstico, pero no soluciones, proponer algún remedio a esto. Gracias. Gracias a todos. Bueno, ahora en la segunda parte, yo no sé si no largar las preguntas y que cada uno pueda explayarse en lo que quiera decir o quieren... a ver, primero, Eduardo quiere hacer una acotación y después Fernando. Y después la pregunta. Es interesante que mi tocayo y yo no sabíamos que íbamos a hablar y terminamos hablando casi lo mismo. Y creo que buena parte de la raíz del problema, que incluso del problema que la señora Marta nos comentaba, tiene que ver con quién capitanea la enseñanza. Yo había dicho que me parecía que el Estado debía tener un rol importante porque estamos en crisis, y en crisis se necesita un capitán, de verdad, un capitán que sepa para dónde va y guíe el barco. Y claro, en este momento, ¿quién es el capitán de la enseñanza? ¿El gobierno? No. En este momento el capitán de la enseñanza es corporativo. Son los docentes, el cuerpo de los docentes, y ese cuerpo docente ha sido entrenado durante los últimos 50 años en la doctrina básicamente marxista y todas sus derivaciones hasta llegar a lo que dice Marta. O sea, esa corporación que hoy es la que capitanea nuestra enseñanza fue formada y por lo tanto va en ese rumbo porque así se formó, y ellos son los que nos trajeron a que los profesores faltan porque faltan. De ahí terminamos en las horas que dice Eduardo, las 500.000 horas que no se dan, porque total da lo mismo. No sienten a esos niños a los que están dándoles clase como sus hijos, que era lo que nos decía Guillermo hoy de mañana, que el docente tiene que sentir que ese chiquilín al que le está enseñando de alguna forma es su hijo, ¿verdad, Guillermo? No. Fueron educados en otro criterio. Entonces, cuando hay crisis, se necesita un buen capitán de barco. Nosotros necesitamos que la capitanía del barco de la educación pase a otras manos. Las manos que están ahora demostraron que no sirven, definitivamente. ¿Ah? Y esto no admite camino del medio. O sea, los chinos tienen una larga tradición del camino del medio.
Básicamente, ¿qué significa el camino del medio? Uno dice, bueno, lo mejor es no tomar sol. Entonces me quedo encerrado en una habitación y jamás voy al sol. Eso es malo porque me produce una vitaminosis. Y otro dice, no, hay que tomar mucho sol, hay que estar bien tostado todo el día al sol. Bueno, puedo tener un cáncer de piel. El camino del medio es, bueno, tomemos sol razonablemente. Eso para algunas cosas aplica. Pero hay cosas para las que no aplica. Por ejemplo, un ejemplo bien claro. Construir un puente. Yo puedo decidir construir el puente o no construir el puente. Pero ¿qué pasa si hago medio puente? Hago medio gasto y no cruzo el río. O sea, hay algunas cosas que la solución es sí o no. En la educación no podemos tener una educación con dos capitanes, ni tampoco con el actual capitán. Tenemos que cambiar de capitán. En su momento, Varela lo que hizo fue establecer un sistema claro, con un capitán claro y una orientación clara. Y creo que por ahí vienen los tiros. Y esa orientación no puede estar en manos de los que nos terminaron haciendo lo que bien dice Marta. O sea, a ver, señores, dejémonos de joder. O sea, es decir, nosotros vivimos en un país que no tiene ninguna tradición marxista, que no va por esa dirección, así que el capitán tiene que decir, bueno, la educación es para formar, por eso le leí la frase de Varela. ¿Qué es lo que hay que formar? Hay que formar ciudadanos útiles, padres de familia, personas que construyan, personas que se eduquen, que tengan los conocimientos básicos necesarios para funcionar, como nos decía él, en una sociedad, o sea, que sepan desempeñarse en una sociedad. Y chau, y eso hay que hacerlo y se acabó, y no hay camino del medio. Es una decisión política que hay que tomar y hay que, una vez tomada, no cejar, porque de lo contrario ocurre lo que tenemos hoy. El grave problema que hay, y ahora te doy Fernando, es que las políticas que se empiezan a implementar, que no se empezaron a implementar en educación, son todo lo contrario de lo que los nuevos políticos express quieren, porque los políticos express quieren algún beneficio para las próximas elecciones. Y tenemos que conseguir que quien diagrame las políticas trabaje para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones. Fernando. Bien. Bueno, yo creo, continuando un poco con la exposición de ello, no creo que los problemas complejos tengan soluciones complejas. Me encanta en matemáticas simplificar y por lo tanto creo que hay problemas complejos con soluciones simples. La gran pregunta que siempre me he hecho es ¿para qué estudiamos? ¿Cuál es el propósito de estudiar? Creo que es la pregunta base que además me invitó a entrar en esto hace muchos años. Y considero que estudiamos desde chicos y a lo largo de la vida principalmente, fundamentalmente o primeramente para ser felices. Porque el hecho de que seamos felices en la vida trae todo lo demás. Nos trae una buena relación a la familia, buena productividad, baja delincuencia, poca corrupción en la sociedad. O sea, todo se acomoda en el mundo si nosotros somos felices y si además contagiamos esa felicidad a todos los demás. Por eso me parece que la pregunta, ¿para qué estudiamos?, es para ser felices. Y no somos Finlandia, pero el país en el que los niños son más felices del mundo, según UNICEF, es Finlandia. Entonces, algo tiene que ver. ¿Y cómo somos felices? Bueno, cuando tenemos determinadas, decía por acá, tenemos cosas positivas que están a lo largo de la vida, emociones positivas. ¿Cuándo un niño es feliz? Cuando tiene alegría, gratitud, amor, asombro, placer, jocosidad, humor, inspiración, compasión, esperanza, creatividad, interés, entusiasmo, gozo, calma. Eso nos hace felices y a los niños les hace felices. Entonces, si ya entendemos qué es lo que nos falta para poder mejorar la educación, tener un objetivo claro, tener una sociedad feliz, con las consecuencias que eso trae, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos ser felices? Y ahí créanme que cuando comienzo el año a todos los alumnos les hago el mismo cuento. A veces se los recuerdo a lo largo del año, pero les hago un cuento que para mí es fantástico. Es de 1865 y es cuando Alicia, en el País de las Maravillas,
se enfrenta a una cantidad de caminos y está el gato de Cheshire ahí. Y eso para mí es trascendental. Ese cuento es para adultos, porque ella dice, bueno, ahora, ¿cuál camino debo tomar? Y él, parafraseando un poco, le dice, bueno, depende. ¿Depende qué? Depende a donde quieras llegar. Esto se traduce en que no cualquier camino sirve si queremos llegar a un lugar. Y creo que todos nosotros a lo largo de la vida tenemos un lugar, una meta, un destino a donde llegar. Por lo tanto, no nos sirve cualquier camino. Y para poder tomar un camino tenemos que tomar algo que para mí es valiosísimo, que son decisiones. Y hay una persona que se llama, que tiene la frase justa, ¿no? Que dice, Víctor Frank, dice, las decisiones y no las condiciones determinan quiénes somos. Las decisiones y no las condiciones determinan quiénes somos. Entonces, lo primero que creo que tenemos que enseñar a nuestros niños es a tomar decisiones para que no se equivoquen, porque aunque puedan estar en un entorno pobre, sus buenas decisiones le van a llevar al camino que finalmente los va a llevar al destino que quieren lograr. Entonces, de ahí viene una propuesta que también me gustaría que se pueda aplicar en Uruguay, que es que la educación media termine con una tecnicatura, es decir, que termine en el sexto liceo siendo técnicos en alguna de las 40 profesiones técnicas que la UTU ofrece, todos nuestros jóvenes, 17 años, todos técnicos en algo, para que mejoremos la productividad ahí, a los 17, 18 años. Si quieren seguir la facultad, notable, pero que ya tengan una tecnicatura. Eso es fantástico, es volver al Uruguay de mi hijo el doctor, que es el efecto Pigmalión. El Uruguay ofrecía el efecto Pigmalión en los últimos 100 años. Esto era la actitud de la que tú hablas del profesor, convencía al alumno de que el alumno podía salir y triunfar independientemente de su origen. Hay estudios en los últimos años que que dicen que ahora se hace el efecto Golem o efecto Pigmalión negativo, que es justamente la actitud generada por el marxismo cultural, convence a los jóvenes que los únicos medios de superación social no son la educación, sino es el narcotráfico, la corrupción y todo eso. Ahora le voy a dar la palabra a Marta, si promete no hablar más de 3 minutos, y después a Eduardo. Así podemos ir a varias preguntas. Marta. Bueno, no, quería decir que si bien lo que dijo Eduardo es tal cual, porque están todas las huestes, vamos a decir, izquierdistas, entre comillas, ahí con sus motores a toda marcha, la LUC cambió algo esto, porque la LUC le pasó el poder, todo el poder, a el ministro de Educación y Cultura. O sea, por los artículos 145, que sustituyó al 51, el MEC en educación tendrá los siguientes cometidos. Enumera varios y uno dice elaborar el plan de política de educación nacional. Después el 147, sustituyendo al 53, que dice que ANEP desarrollará las políticas educativas en el marco de los lineamientos generales y las metas establecidas en el plan de política de educación nacional. O sea, que pusieron al CODICEN y a toda la enseñanza, que están furiosos, por debajo del ministro de Educación y Cultura. Y después, bueno, otras cosas que tienen que ver con esto. Evidentemente, el gobierno actual ha demostrado que no le importa y no tiene ninguna voluntad de cambio, porque a pesar de que estuvimos en la pandemia, este gobierno ha sido muy golpeado, no se ha producido ningún cambio sustancial, que es más que necesario, es indispensable realizar, porque la educación está realmente, como han dicho todos acá, está expresamente elaborada para disminuir el nivel de educación. Si puedo decir 2 cositas más, no sé. Una sola, bueno. Por ejemplo, eliminar la repetición. La repetición se ve como un castigo, la repetición se tiene que ver como una nueva oportunidad.
y lo que dicen de mantener, lo importante de mantener en la trayectoria educativa a los chicos, eso es completamente contraproducente. Mantener un chico que no entendió nada en primero, en segundo entiende menos, en tercero absolutamente nada, y lo único que hace es distorsionar toda la clase. Eso es lo que se hace hoy y es lo que se apoya como gran cosa actualmente. Y lo que hay que cambiar, Eduardo. Un minuto nomás. No, eso de la LUC, yo le iba a decir, luego Marta, o sea que eso ya fue un paso. Lo que pasa es que el gobierno no lo ha hecho. Yo le he preguntado por qué no lo han hecho y nos han dicho que iba a ser, que es a partir del año que viene. No, incluso una reunión que tuvimos que a partir del año que viene ese cambio vendría. Bueno, yo espero que eso suceda. El libro de Alicia, País de la Maravilla, que tiene una cosa muy curiosa. Termina tiene mucha enseñanza en educación, porque termina en una batalla, ¿no? El ejército de Alicia contra el ejército de la reina. Y el ejército de la reina son naipes. Y el ejército de Alicia son piezas de ajedrez. Eso es todo como un mensaje. Y eso me hace acordar cuando yo daba clases en la Facultad de Ingeniería Legal. Era los viernes de 20 a 22. Una hora bien inapropiada para estar, y un día, ¿no? En una facultad, los jóvenes. Y en un pasillo, en el segundo piso, que yo me parecía notable, yo decía, eso hay que traerlo a las escuelas, había 22 tableros de ajedrez en el pasillo. Y frente a cada uno un blog. Entonces yo pasaba, por ejemplo, y leía que decía, movió la negra. Entonces yo me sentaba, movía la blanca y anotaba, movía la blanca y me iba. Y a los 15 o 20 minutos venía un estudiante, se sentaba y decía, movió la blanca. Entonces movía la negra. Entonces la partida podía durar un mes, jugada por 300 personas, era voluntario. Y ponían el movimiento que habían hecho anterior. Eso para mí era notable verlo en la facultad de ingeniería, solamente los estudiantes de ingeniería, ¿no? Lo pueden hacer. Pero yo decía, esas pequeñas cosas, pequeñas, pero en una escuela, no tal vez al nivel del ajedrez, pero un juego, y hacer como herramientas didácticas que pueden surgir de a poco, como yo... Mercedes no quiere el hombre nuevo de Nietzsche, que además es una ideología, yo diría, racista, ¿no? El hombre nuevo. Pero Nietzsche decía de los pasos de paloma, que yo en eso creo, ¿no? Los cambios vienen con pasos de paloma, no con sonidos de trompeta. Entonces, teniendo enfrente lo que tenemos, me parece que los cambios sí se llevan una generación. Mucho de lo que estamos acá, capaz no lo vamos a ver. Pero el cambio brusco así es difícil para mí de realizar. Eso es lo que quería. Tenemos que tener en cuenta, coincido totalmente contigo, pero hay que tener en cuenta lo que dice Eduardo, que hay en algunas cosas que no puedes hacer el puente, ¿no? Habría que empezar a hacer el puente. Tengo algunas preguntas, no sé quién le va a pasar el micrófono, pero la primera, como no está Claudio Rama, que no sé dónde se metió, Marta Penades, que todos la conocen y que hace muchos años que trabaja en el tema educación. Adelante, Marta. Bueno, lo que voy a contar creo que corresponde más al primer panel que a este, pero de todas maneras, como los dos son lo mismo, puede servir. Fue en el gobierno, no sé en qué gobierno, estaba Rama, de presidente de CODICEN, y que tenía una tasa de deserción en primaria igual al 35% de deserción en tercer año de escuela, especialmente en las escuelas de contexto crítico. Entonces Rama llamó a Simón Berkovits, que era presidente de la Cámara de Industrias, un privado. Y empezaron a esbozar un proyecto donde se integrara el Estado y el sector privado, de alguna manera como sustentador. Después salió Simón Berkovits a buscar a algunas personas del sector privado
Y yo tuve la suerte que el contador de Cuadern me pusiera a mí en nombre de los emprendimientos de él. Y ahí nace lo que se llama la Fundación Niños con Alas, que me he llevado una gran desilusión porque acá parecería que nadie la conoce. Tiene 22 años de historia. ¿Niños con alas? Sí, 22 años de historia, trabaja en 5 escuelas, se eligieron 5 escuelas de contexto crítico. 2 son con religiosas y las otras 3 son laicas. Una está en Cerro Norte, la otra está en La Teja, la otra está en Villa Española, la otra está en Aparicio Saravia, en el Marconi, y la otra está en Camino Maldonado. Entonces, para esas escuelas se nombraron coordinadoras. Yo presidí la Fundación Niños con Alas y en esa época la marketineé mucho, porque bueno, era mi profesión, ¿no? Y entonces, ahora estoy coordinadora de la obra Banner, que queda en Aparicio Saravia. Esa obra es la más numerosa, tiene 440 niños en la clase. Perdón, obra, disculpe, ¿cómo se llama la obra? Baneux. Baneux. Sí. Dirigida por religiosas. ¿Está para la Fundación Sofía también? No, Sofía está... No, nosotros no tenemos a Sofía. Sofía está, entró ahora en el Don Bosco. Nosotros preferimos seguir manteniendo la autonomía y poder movernos con lo que podemos, y bueno, que la gente siga la misma y trabajando los mismos. Bueno, se las hago corta. Una de las primeras cosas que había que hacer era implementar almuerzos, porque las necesidades básicas de los niños en esas escuelas y en esas zonas no estaban satisfechas. Entonces, se hizo una licitación de catering, donde básicamente tenían que llevar a la escuela tantas bandejas como niños había, y además con todos los pesos de una muy buena nutrición, perfectamente completa, y así empezaron a llegar a las escuelas las comidas. Había 2.300 niños que almorzaban en la escuela todos los días. Después vino el cambio del gobierno, que esas son las grandes cosas que tienen. Se habla mucho de los cambios de la educación y todo lo demás, pero entra después el gobierno de turno y mete, alguna base mete, ¿tá? Entonces se terminaron los servicios... Terminaba, perdón, para hacer el marco histórico, terminaba el gobierno de Jorge Valle y empezaba el gobierno de Tabaré Vázquez. Sí. Sí, entonces allí se retiraron las bandejas y se habilitaron de vuelta las cocinas. Y las cocinas es un factor de pérdida de dinero, de stock, descuido en los pesos de la alimentación, lo que fuera. Pero ahí quedaron las cocinas, salvo en 1 o 2 escuelas. Y las escuelas tienen una cuota muy baja. La obra Baneux, que es donde yo estoy, ahora está cobrando 500 pesos por grupo familiar. Eso quiere decir que si en la familia hay 4 niños, todos van por la misma cifra. Creo que este año lo subía. Entonces se inventó el programa Padrinos. Y el programa Padrinos es ese programa que se invita a empresas y a personas a que tomen, se hagan cargo de la educación de un niño durante 6 años de primaria, pagando $700 por año. Esos fondos van directo a la escuela para todos. Entonces se implementan otras actividades de canto, baile, entretenimiento, competencias. Ahí en el Marconi ganamos 2 veces las competencias de matemáticas nacionales. Y bueno, y se bajó la deserción. Se acabaron las deserciones en las escuelas. Entonces después, como los niños salían de 6º año, como bien decían hoy de mañana, de repente hablando mal o escribiendo mal, se nos ocurrió la idea de poner los estudios vigilados de secundaria. Entonces los chicos en el contrahorario volvían a la escuela y profesores de humanística y científica los apoyaban en las materias del liceo. Entonces, ahí logramos que muchos más se engancharan en el liceo. El barrio venía a estudiar también, los gurises,
del barrio y también aumentamos en la zona el aumento de, la redundancia, la asistencia a los liceos. La realidad es que estoy llena de cartas en las que yo les podría contar y no tengo tiempo, los fenómenos de los que han egresado. Ya tenemos una médica, tenemos un contador, tenemos uno que está estudiando arquitectura. Ayer me escribió, o hace unos días... Perdón que te interrumpa. ¿Te llamaron de alguna autoridad del gobierno para preguntarte cómo hicieron que les saliera bien? Esa es una de las preguntas más increíbles. Yo hace años visito la cárcel de Colonia de Piedra del Indio, en donde se han reinstaurado en la sociedad médicos, comerciantes, y siempre me pregunto, cuando algo funciona, como lo que estás contando, y yo lo conozco, Niños con Alas de toda la vida, desde que estabas en el shopping, ¿por qué los gobernantes, por ejemplo, ponen a una directora de cultura que estaba en una embajada en Hong Kong y no tenía la menor idea? ¿Y por qué no abren las manos y los oídos para escuchar lo que sabe? Muy, sí. Un sobrino político, ¿no? Que es senador. Sí, claro. A él se lo he dicho. ¿Por qué sí. no vienen a visitarnos? ¿Por qué no van al cerro? Cuando algo funciona, basta copiarlo, ¿no es cierto? Mientras tanto, claro. Lo que digo yo, en el entretiempo, hasta llegar a ese cambio que evidentemente... Claro. La importancia de la sociedad civil. Marta, la verdad, vamos a organizar otras jornadas y la vamos a invitar a Marta para que nos cuente más en profundidad. Ahora el contador Fontana creo que quiere hacer un comentario o una pregunta, ¿no? Breve. Bueno, no importa, te cambié de profesión, qué horror. No, gracias. Yo voy a ser muy breve. Mi experiencia docente fue muy breve a nivel universitario. A nivel universitario yo me negaba a corregir las faltas de ortografía, pero eso sí, había frases a nivel universitario, frases, no palabras, frases ininteligibles. Entonces yo ponía un gran círculo y un signo de interrogación, porque no iba a llamar a Sherlock Holmes para que con una lupa me dijera lo que el alumno quería decir. Ahora, dos conceptos y nada más. Primero, yo creo que este no es un asunto técnico, este es un asunto político. Como dice el señor, alguien tiene que capitanear el barco. Eso, para mí, es la base del asunto. Que los políticos no lo quieran hacer, como dice el diputado Luz, es otra historia. Total. Pero también, como decía el Fay, es evidente que la infiltración marxista en la enseñanza ha puesto todo patas para arriba. Pero hay un aspecto técnico, ese sí. Mi señora fue docente en secundaria, docente de inglés, una materia un poco, en fin, especial. Y fue a muchos colegios, ¿no? Y bueno, los docentes se pueden jubilar un poco antes. Ella se jubiló un poco antes de que le viniera una úlcera. En una clase, con un alumno, no sé de qué se habló, y el alumno le dice, pero profesora, ¿para qué voy a estudiar inglés? Si yo estoy esperando ser un poco más grande para acompañar a mi padre en el carro que recoge la basura. Punto y aparte. Sí. Aquella
Popilka desde hoy que está preguntando cortito. Si hay una dama, se lo doy primero. Bueno, Soy de la vieja guardia. cortito, porque así no Saavedra y otro. Es cortita y al pie. Es cortita y al pie. La señora Marta Varela hablaba de que lo más grave es la ideología, la invasión de la ideología de género. ¿Me acerco o lo alejo? Claro, me acerco. Coincido totalmente y creo que lo más grave que nos está pasando. Quiero saber del panel qué opinan de la hoja de ruta que recorrió Hungría para sancionar la ley de sexo biológico, que permite que cada individuo tenga un documento con el sexo definido, claro, objetivo, científico, natural, a partir del cariotipo, es decir, cromosomas masculinos o cromosomas femeninos. Eso, no entremos en detalles morales o orgánicos o de otra índole cultural, sino legal. Es decir, un país que recibe a otro individuo tiene que saber si es hombre o mujer, o si es un tercer sexo que no existe y el señor cree que tiene un tercer sexo, saber que está tipo extraterrestre y tendrá que estudiarlo y tomar los recaudos necesarios de ese individuo que entra en una comunidad donde cree que los individuos, seres humanos, biológicamente son hombres, mujeres, machos y hembras. Caballeros y damas. Ese es el límite. Quiero saber si es posible en el Uruguay votar una ley de ese tipo. Disculpame, sí. Que grito. Acabas de entrar en el límite. Los liberales, y creo que todos pensamos, sabemos que cada uno puede buscar la mejor. La libertad también puede ser tener 6 No, déjame terminar la frase. Que la libertad de cada individuo de buscar la mejor versión de sí mismo es absolutamente inalienable, por lo menos yo lo creo. El problema de las ideologías y de la ideología de género, que en su origen Lysenko, el ruso, decía que era la genética y el ADN un invento occidental de manipulación de la CIA, eso está escrito, digo, no es un invento, o sea que esto es una ideología. El problema es cuando se sienta a los estados. Porque que el señor Juan se sienta Juana, bueno, verá qué caminos recorre. El problema es que cuando el Estado te multa, despide a un profesor porque vos lo ves y le decís Juan, ese es el problema. Cuando la fuerza coercitiva del Estado nos obliga a admitir las percepciones de las personas que están... Antes, cuando yo era chica, pasabas por el manicomio y había uno que gritaba que era Napoleón y a ningún gobernante se le ocurría que todos teníamos que aplaudirlo y decirle que es Napoleón. El problema es que la legislación, y Marta lo sabe muy bien, desde la ley de educación en adelante y la legislación que ahora están manejando para prohibir las terapias alternativas, que no solo son prohibir las terapias de inducción, aquellas negativas que se hacían hace 100 años de trepanación, no se podrá ir al psicólogo, porque la Carta de la ONU así lo resuelve, no se podrá ir al psicólogo una persona mayor para consultar si tiene problemas sexuales. Eso está en tratativa, lo tiene en carpeta Gloria, ¿cómo es la senadora afrodescendiente? No me acuerdo el nombre. La tiene en carpeta. Ese es el grave problema, cuando a ti el Estado te obliga a aceptar todas las disforias o las percepciones erróneas de los otros. Creo que ahí está el problema. A ver, acá, Saavedra. También es inconstitucional el femicidio. El femicidio le da el doble de vida, el doble de pena a una vida que a otra. Bueno. Es discriminación positiva. Primero que nada, muy interesante todo lo que hemos tenido oportunidad de escuchar hoy, verdaderamente. No solamente en mi condición de militar retirado, yo tuve la oportunidad de ser
de haber sido director del Liceo Militar y de la Escuela Militar, donde los resultados fueron muy positivos. El Liceo Militar, no se decía en la prensa, pero obtenía los mejores resultados en las PISA de los liceos públicos, los mejores, siendo que el Liceo Militar es una condición muy especial, para los que no lo conocen, es que trae chicos, gurises, entre 14 y 18 años, un día de todo el Uruguay, de las regiones más recónditas, los mete ahí y con todo el hecho de separación de la familia y todo eso. Sin embargo, los resultados académicos son muy buenos. O sea, ¿qué quiero solamente decir? Más allá que acá, como todo problema tan grave, pasa por múltiples soluciones, y como decía mi amigo el señor diputado Lutz, de que paso de paloma, sin duda, pero yo creo que trabajar en la parte técnica, si bien también coincido con él que en la capitanía hay que modificar algo, trabajar en valores. Yo lo escuchaba al camarada acá sobre las comparaciones. Yo creo que lo grande que hemos perdido ha sido eso. Cuando vemos los liceos públicos de gestión privada, que creo que tienen muy buen resultado, que también similar a lo que hablaba la señora Penades, creo que tendríamos que ir nosotros de alguna manera a tratar de influir con nuestro pensamiento, a ver si en ese otro pasito, porque ahí es donde se obtiene. Se ha logrado que los gurises pierdan las ganas de estudiar. Claro. Se ha logrado... Pigmalión negativo, el efecto tú Pigmalión negativo. Decías eso. Y yo creo que la motivación en el contexto es fundamental para los adolescentes. Bueno, buscar en la parte... Por supuesto que hay decisiones políticas, como decía muy bien el doctor acá, que es lo fundamental, que el gobierno tiene que tomar, dejar de las tibiezas. De un lado, yo opino eso, mi condición de militar así lo exige, porque quedan 2 años y medio, es muy poco tiempo, sabemos que el último año es casi electoral, hay que tomar medidas ya, se tienen que haber tomado, no se tomaron. Bueno, hay que tomarlas. Para peor, el año que viene tenemos el tema de la luz, que nos va a llevar tiempo, pero bueno. Y la otra es, en la parte técnica, tratar de nosotros decir, bueno, estas cosas, como tú muy bien dijiste, que han dado resultados, que resultados plausibles, que no es invento, que no tenemos que copiar, con todo respeto, no tenemos que traerlo del exterior, es acá, en nuestro país, en Casaballe, en contextos críticos muy difíciles. Bueno, tratar de multiplicar esos temas. Yo creo que la enseñanza en valores, yo después me tocó la escuela militar, que es como nuestra universidad, ¿no? Y siempre nosotros tenemos la técnica, toda nuestra parte técnica militar cada vez es más grande, el pensamiento y todo. Y yo me di cuenta, tengo un hijo militar, 2 de mis hijos fueron a la liceo militar, que lo más importante, más allá de enseñarle tanto técnica y táctica, era enseñarle compromiso, enseñarle valores. Enseñar la actitud. Por la actitud, porque después él mismo iba a querer mejorar y trabajar y avanzaban. Si no, era muy difícil. Por supuesto, es un tema muy complejo, yo no soy didacta ni hablo con la experiencia de los 5 años que tuve en este tema, pero yo quiero justamente de los 2 grandes temas, que es uno, el tema político, hay que cambiar el capitán, o que el capitán asuma el mando como tiene que ser, y toda la parte académica, que somos parte también, los que estamos acá, tratar de ver si este tema de cosas que no han dado resultado ya, para tratar de implementarlas en el corto plazo, porque el tiempo pasa. Eso, creo que hay tiempo para una pregunta más, ¿no? ¿Puede ser yo? No preciso. Muy buena. Yo soy Guillermo Silva-Grucci y no soy militar. Nunca he sido militar, de manera que no voy a permitir el lujo de ser políticamente incorrecto. Recogí algunas impresiones de los expositores, particularmente el señor Eduardo Abeña, que habla con buen criterio de la enseñanza de Varela y cómo él capitaneó una determinada situación. Por otra parte, no sé si fue el mismo o quién, no necesito. No necesito. Para que salga la grabación. Ah, bueno, sí, para que salga la grabación, perfecto. Bueno,
¿Qué estaba diciendo? De Varela. Muy bien, veo que están atentos. El tema de Varela, que está muy bien ubicado y es un ejemplo realmente adecuado. Alguien habló también sobre el sistema chino y la enseñanza, fue el señor exactamente, y cómo los chinos lograban el tema de la pintura de la pared y allí enseñaban determinadas cosas. El sistema chino es un sistema totalitario. Y Varela no hubiera podido hacer absolutamente nada si no hubiera sido por la torre. Entonces allí ya el problema ya no era de capitán, era de coronel superior al que estaba realizando la parte técnica, que le dio el apoyo político suficiente. De los que estamos acá, ¿alguien cree que con una vicepresidenta de la República que está impulsando la ideología de género en forma abierta, podemos encontrar alguna solución al problema? Yo sí creo. ¿Usted sí? Muy bien, señora. Entonces, espero ansiosamente su respuesta. Muchas gracias por la oportunidad de intervenir. Muy amable. Tenemos para otra pregunta, creo. Sí. No, me pareció que no era una pregunta. Ella contestó que sí, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta para desarrollar? Yo soy Gabriela Iríbar, soy médico veterinaria. ¿Está? Como raro. Voy a hablar 2 segundos de animales nada más. Primero decirles que les agradezco. Es como estar este rato escuchando a gente que dice cosas que pienso. De verdad, me hicieron el día, you make my day, de verdad. Me voy contenta de haber escuchado que no estoy sola en el camino, así que está, eso primero. Y segundo, creo que el diagnóstico, por lo menos los que estamos acá presentes, lo tenemos relativamente claro. Está, por no decir todo mal, mucho mal. Y yo quiero solamente decirles lo que hago yo desde mi lugar, porque digo, ¿qué puedo hacer en esta impotencia que siento, no? Por suerte los animales no tienen ese tema de ideología de género y soy feliz cuando estoy entre perros y gatos. Todavía. Todavía. Bueno. Entonces trato desde mi lugar, tengo la suerte de estar en los medios de comunicación, yo estoy en radio y estoy en televisión, y trato de hacer mi aporte, como decía Saavedra, en valores. Y una de las cosas que hago es tratar de enseñar valores en el respeto hacia los animales. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Tiene muchísimo que ver. Quien no respeta a sus animales, quien no respeta a los seres vivos que pueblan la tierra junto con nosotros, no respeta nada. Entonces, lo que hago, trato de hacer trabajos chiquititos, voy a una escuela, hablo con los niños, les explico cómo respetar a las mascotas, cómo respetar a los animales, lo que es el bienestar animal. Lo hago desde los medios de comunicación. Mientras ustedes hablaban, yo ahora tengo un espacio en Radio Cero, ahora en un ratito, y se me ocurrió, me dijeron, ¿con qué vamos hoy? El cuidado de los animales y la educación a los niños, acabo de decirle. Porque me parece que tiene muchísimo que ver. Entonces, ya termino nada más, Mercedes, que dicho sea de paso, soy una admiradora tuya, de verdad. Creo que lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es, desde nuestro lugar, en mi caso, como soy médico veterinaria, es de lo que puedo hablar, es de lo que sé. Entonces, desde mi lugar, tratar de ayudar a cambiar a esta sociedad. Es lo que quería decir. Eso es buenísimo. Y además recuerden una cosa, que los jóvenes y los niños aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Por eso cuando Fernando, que trabajó tanto en educación, habla de la actitud, vaya si necesitaremos, como dice Eduardo, un capitán que decida no solo cambiar los contenidos, que es real, como dicen Marta y Eduardo, sino también exigir una actitud, porque si no seguiremos creando ejércitos para la confrontación y estaremos cumpliendo el destino marxista que Foucault decía de educar para la batalla. Bueno, les agradezco que hayan venido, hemos llegado exactamente a la hora que nos tenemos que terminar.
Vamos a seguir haciendo actividades, vamos a integrarlos a todos y si los protocolos lo permiten, vamos a poder estar todos los del foro y muchos más. Muchas gracias. Aplaudo a todos mis compañeros. Un momentito. A ver, Cristian va a hablar. Ah, creí que Cristian iba a hablar. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Agradecemos especialmente a los expositores que han venido tan generosamente a hablar aquí y a ilustrarnos. Y también agradecer a Marta Varela por haber puesto a disposición ejemplares de su obra SOS Educación, que ya ha sido distribuida por Sala. Así que muchas gracias, Marta, por la generosidad. Marta.